tal? Bienvenido a nuestra iglesia Príncipe de Paz en línea. Hoy estamos en un nuevo servicio aquí en la construcción de nuestra iglesia, la sede de nuestro proyecto Nehemías. Hoy queremos darte la bienvenida y también anunciarte que seguimos con la serie de la fe por parte de nuestro pastor general. Así que allí donde estás, prepárate y aún estás a tiempo de invitar a otros amigos. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Te adoramos, Señor. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Mi voz llena tu trono de adoración, y al subir llena tu templo de gloria. Mi voz llena tu trono de adoración, y al subir llenas tu templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue y quién vendrá? Oh, santo Dios, te adoramos, Rey, por la eternidad. Oh, digno eres tú, digno de adoración. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo.
siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Día y noche siempre te cantaré, noche siempre te cantaré. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Mi voz llena tu trono de adoración, y al subir llenas tu templo de gloria. Mi voz llena tu trono de adoración, y al subir de gloria. Hola, qué bendición poder compartir nuevamente contigo. Estamos hoy acá en la construcción de nuestro templo a nuestro Dios. Como hemos entendido, la iglesia somos nosotros, somos tú y yo. La iglesia no es un local, no es un templo. La iglesia ahora está en las casas. Te invito a que busques de Dios a través de la lectura de la palabra y a través de la oración. Y no te pierdas los discipulados. Busca a tu líder y ubícate en un discipulado que se está dando semanalmente en cada una de las casas. Estamos nuevamente aquí contigo, familia Príncipe de Paz. En la palabra de Dios aparece una historia muy interesante, la historia de la viuda. Todos conocen la historia de la viuda que ofrendó sus 2 blancas. Dice la palabra de Dios que estaba Jesús un día en el templo y viendo todas aquellas personas que traían sus ofrendas al templo de nuestro Dios, fue conmovido por una viuda. Esta viuda puso en una de las arcas del templo 2 blancas, o sea, 2 monedas de muy poco valor, y se fue. Una de las cosas que me llama la atención es que pudo tener esta viuda en su corazón para traer lo único que tenía y todo lo que tenía para darlo como una ofrenda. Debe haber algo en su corazón que la movió a hacer tal cosa y quedar sin nada. Pero una de las cosas más bonitas de esto es que esto conmovió a Dios. Las cosas que más nos ayudan en la vida y las cosas que nos dan ahínco a trabajar en la vida es cuando algo nos conmueve, para bien o para mal. Pero en este caso, Jesús fue conmovido a través de una ofrenda. No era la calidad ni la cantidad, pero Jesús fue conmovido. Y si tú conmueves a Jesús, Jesús va a hacer las cosas y va a tener que obrar en tu vida. Porque cuando un hijo de uno conmueve a uno para bien, tú obras para bien para él. Así que no dejes de traer tu ofrenda, no dejes de traer tu petición al templo de nuestro Dios. Ve a la iglesia, trae tu ofrenda, trae tu donativo, porque la ofrenda y el diezmo es algo de integridad para con Dios. No es una obligación, es integridad, es amor a Dios, es querer tocar el corazón de Dios. Hola, ¿qué tal? El día de hoy es un placer para mí, para nosotros, poder compartir con ustedes esta plataforma por nuestro canal YouTube, a través de la televisión, del internet. Es un gran privilegio poder estar aquí y que la palabra de Dios se pueda hacer vida dentro de nosotros a través de este momento tan especial. Y la semana pasada estuvimos hablando de lo que es la serie de la fe. Es decir, hemos tenido unos temas sobre la fe, porque es importante que hablemos de la fe y sobre todo en este tiempo de crisis que estamos viviendo todos los venezolanos. Sé que el mundo está totalmente sumergido en una gran crisis, pero en especial nosotros los venezolanos tenemos una crisis bastante complicada, bastante peculiar. Ya la hemos hablado bastante en reiteradas ocasiones y vamos a tratar de no magnificar tanto la crisis que estamos viviendo, porque sabemos y creemos que el Dios que está con nosotros es mayor que cualquier crisis.
que si tenemos la fe para el que cree, todo le es posible en esta vida. Jesús dijo que si tuviésemos la fe tan solo como un granito de mostaza, le diríamos a los montes que se movieran y se plantaran al mar, y así sucedería. Como para darnos una enseñanza de lo poderoso que significa poner en obra la fe. Y eso es lo que hemos estado hablando durante las últimas semanas sobre la fe, fe y más fe. De hecho, viene a mi mente un texto bíblico que dice que por la fe haremos proezas y el justo por la fe vivirá. Entonces esos textos bíblicos son textos que nos llenan de ánimo, que nos llenan de fuerza, que nos llenan de alegría, que nos llenan de toda aquella energía que nosotros necesitamos para poder seguir adelante. Porque muchas veces, como decía yo la semana pasada, la fe no tiene que ver con los sentimientos, con lo que sentimos, con lo que creemos. Y es que alrededor de la fe hay tantos mitos, hay tantos pensamientos, hay tantas fortalezas mentales que nos impide a nosotros poder alcanzar los objetivos, que nos impide a nosotros poder luchar en la vida, que nos impide a nosotros poder alcanzar los milagros que estamos necesitando. Si lo quiere llamar así, llámelo milagro, reto, visión, sueño, porque para cualquier actividad que usted tenga en su vida personal, en su parte espiritual, familiar, económica, lo que sea, usted va a necesitar de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es por eso que la fe es tan necesaria para nosotros. Por la fe conquistamos reinos, tapamos bocas de leones. Y yo hablaba la semana pasada de esto, que qué emocionante es ver y cuando uno lee ese libro de Hebreo que dice que por la fe tapamos bocas de leones, que por la fe conquistamos reinos, que por la fe vamos a hacer proezas. Y uno dice, wow, se emociona, pero cuando te toca a ti poner por obra o poner en práctica esa fe, como dice el apóstol Santiago en una de sus cartas, entonces es ahí donde viene el problema. Y entonces comenzamos a comparar nuestra fe con la fe de otros, con la fe de los héroes de la Biblia, de Hebreo 11. Y entonces ahí es donde nos sentimos pequeños, minimizados, minorizados. Y es ahí donde nosotros, wow, no puedo lograrlo, no puedo hacerlo, está muy difícil para mí. Aquel sí lo hizo, pero yo no creo que pueda hacerlo. Él tiene más capacidad que yo no tengo la suficiente capacidad. Él tiene una fe más grande que la mía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a cuestionar nuestra fe, cuando comenzamos a comparar la fe con las demás personas. No solamente comparamos la fe con las demás personas, sino que también llega un momento en nuestra vida donde nosotros actuamos por la fe de acuerdo a las emociones, de acuerdo a los sentimientos, de acuerdo a lo que estamos sintiendo en ese momento. Y la fe no se trata de lo que uno siente. La fe no se trata de lo que uno está pasando por el momento. La fe hay que tenerla, estemos tristes o estemos alegres, estemos acongojados o estemos animados. La fe hay que ponerla por obra, sea cual sea nuestra parte almática, nuestra parte emocional. Nosotros tenemos que aprender a poner en práctica esa fe sin mirar los sentimientos, sin mirar las emociones, sin mirar lo que está a nuestro alrededor. Por eso es que yo digo que la fe es ciega. Y de hecho el libro de Hebreo dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros podemos poner en obra y en práctica todo aquello por lo cual estamos soñando. Poner en práctica esa fe para alcanzar aquello por lo cual estamos soñando, aquello por lo cual estamos luchando, aquello por lo que hemos trabajado, puede ser tu negocio, tu empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hemos venido hablando durante toda esa semana. Es lo que queremos transmitir a ustedes en este tiempo de crisis. Es lo que queremos transmitirles a todos ustedes, de que crean, que no dejen de creer, que no dejen de hacer las cosas, que no dejen de salir, que no dejen de trabajar, que no dejen de luchar, que no dejen de salir adelante, que no dejen de orar, que no dejen de participar de la obra del Señor, que no dejen de hacer las cosas que siempre han hecho simplemente por lo que estamos viviendo. Decimos en Venezuela, no puedo salir, porque de repente tú dices, no puedo salir porque no hay gasolina, no puedo salir porque no hay transporte, no puedo salir porque no hay trabajo, no puedo salir porque no hay dinero, la situación económica ya no se vende igual. Pero nosotros somos diferentes, no estamos por vista, no es por lo que vemos, no es por lo que el dólar ha alcanzado, no es por la economía, no es por la devaluación. Nosotros estamos por fe. No es por vista, no es por lo que vemos, no es por lo que está pasando a nuestro alrededor, que nosotros luchamos, que nosotros salimos, que nosotros caminamos adelante. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, todo ese tipo de cosas, nos ayuda a nosotros de una manera negativa o de una manera positiva. Entonces, lo ideal sería que todo esto nos anime a una manera positiva,
para alcanzar nuestras metas, para alcanzar nuestros objetivos, para alcanzar nuestros sueños, nuestra visión. Entonces tú que me estás oyendo desde casa, yo te animo a que te esfuerces y que entiendas que no mires las circunstancias que están alrededor, sino que mires con los ojos de la fe. La fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Como cuando salió el COVID. Cuando salió el COVID yo de una vez dije, ninguna plaga tocará mi morada. Bendito Dios, hasta el día de hoy yo le digo, Señor, gracias porque mi familia nadie ha enfermado ni enfermará. Y yo declaro también sobre tu vida que nadie enfermará de tu familia y nadie enfermará de los tuyos ni de los que estén cerca. Declara esa palabra, créelo. Cuando salgas a la calle, mañana lunes vas a salir declarando una palabra de fe diciendo, hoy es el mejor día, hoy es la mejor semana que Dios ha hecho para nosotros. Esas son las cosas, las circunstancias que nosotros tenemos que mirar, que nosotros tenemos que ver. Y si hablamos de la fe para poder alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos, hay circunstancias, como le viene diciendo, que están a nuestro alrededor, lo que está a la vista. Nosotros tenemos que tratar de ignorarlo si queremos actuar con los ojos de la fe, de creer que Dios es el Dios de lo imposible. Por eso, y digo, a veces hay circunstancias muy difíciles, complicadas, por ejemplo, paradigmas, cuando decimos nuestra fe es muy pequeña, la necesito más grande, cuando Jesús dijo que con tan solo un poquito de fe nosotros pudiéramos alcanzar grandes cosas y andamos buscando una fe grande cuando con un poquito podemos lograrlo. También otro paradigma que podemos tener en cuanto a la fe es que llegamos y decimos que la fe que nosotros tenemos no es suficiente, o cuando decimos que la fe con la que nosotros estamos trabajando no es la misma fe, aquellos pueden alcanzar más cosas. O sea, armamos cualquier fortaleza mental en nosotros y esa fortaleza mental nos retrae de poder obrar y hacer las cosas. Cuando decimos que no tenemos fe, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios nos ha dado una medida de fe a todos, una medida de fe a todos, o sea, que nadie en este mundo puede decir que no tiene fe. Una cosa es no tener fe y otra cosa es que tú la tengas y no la pongas por obra. Y creo que estamos del lado correcto de la palabra de Dios cuando dice que todos tenemos fe, una medida de fe que Dios nos ha entregado. Lo que pasa es que no la ponemos por obra, se nos oxida la fe. Entonces cosas como esas no nos dejan alcanzar a nosotros nuestra meta, nuestros objetivos, de ver los milagros, las señales, los prodigios y las maravillas. Hablábamos sobre milagros financieros hace 2 clases atrás, y yo digo que esos paradigmas que tenemos, la manera como vemos a Dios, escúchame bien lo que te voy a decir, para que ya vamos entrando en el tema. La manera como nosotros vemos a Dios afecta muchísimo nuestra fe. Porque si tenemos un mal concepto de Dios, de lo que es el Padre de las luces, el Padre de nuestra vida, el Padre que nos dio la vida eterna, si tenemos un mal concepto de Él, entonces es ahí donde vamos a cometer errores y vamos a cometer fallas en el sentido de que no vamos a poder lograr las cosas que queremos alcanzar. Por ejemplo, si pensamos que Dios es malo, Jesucristo nos lo dijo en una de sus enseñanzas. Dijo, ¿quién de vosotros siendo padre le dará una piedra a un hijo cuando le pide pan? Entonces, eso significa que Dios es un Dios bueno. Pero cuando tú tienes un concepto de Dios, que Dios es un Dios malo, que Dios quiere que tú pases hambre, que Dios quiere que tú estés en la miseria, que Dios quiere que tú estés en la pobreza, es imposible que con esa fortaleza mental, es imposible que con esa manera de pensar en tu mente, Dios pueda obrar un milagro financiero en tu vida. Porque estás pensando, o estamos pensando, de que nuestro Dios es un Dios que nos quiere ver mal. Estamos pensando que nuestro Dios es un Dios que nos quiere ver pobre. Estamos pensando que nuestro Dios es un Dios que nos quiere ver abatido, caído, desde el tiempo de la humanidad. Es que tenemos un concepto bastante fuerte, que creemos que Dios no nos va a poder alimentar. Lo mismo dijo Jesús en el Sermón del Monte. Dijo, si los pajaritos que hoy estamos oyendo aquí en esta grabación, mire cómo están de alegres, no trabajan, no hilan, se la pasan volando por las montañas, en los árboles, no trabajan y Dios los alimenta. ¿Cuánto más nosotros, hombres de poca fe, valemos más que un pajarito? Es una enseñanza maravillosa. Entonces, ¿cómo vamos a creer que Dios no nos va a dar para el sustento diario? Cuando la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni aún su descendencia que mendigue pan. ¿Cómo vamos a creer que Dios no nos va a dar el sustento para nuestros hijos? ¿Cómo vamos a creer? ¿Cómo podemos salir nosotros a la calle mañana lunes y abrir nuestro negocio creyendo que Dios es bueno y que va a llenar nuestro negocio de gente y que vamos a vender más que nunca y que vamos a hacer las cosas y que Dios nos va a prosperar?
si tenemos en la mente un Dios castigador? Si tenemos en la mente un Dios que está bravo todo el tiempo. Si tenemos en la mente a un Dios que no me quiere dar pan, que le pido pan y me da piedra, que le pido dinero y me da deudas. No sé si me estoy explicando, pero si tenemos eso en la mente, nuestra fe no va a funcionar jamás. No vamos a poder hacerlo de esa manera. Entonces, hay que tener un concepto correcto de lo que es Dios. O sea, cuando Jesús nos enseña a orar, nos enseña el Padre Nuestro. Y lo primero que Jesús nos dice es Padre Nuestro. Tenemos que comenzar a ver a Dios como un Padre. Por eso Él dijo, si ustedes como padres siendo malos, saben dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo no se lo va a dar vuestro Padre que está en los cielos a los que le pidan? Entonces nosotros tenemos que entender esto, que Dios es un Dios bueno. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al Dios castigador, al Dios que todo el tiempo está enojado. O sea, todo el tiempo cuando hablamos de Dios, cuando se trata de esto, Dios está enojado. Si alguien está arruinado económicamente, Dios está bravo. ¿Quién sabe qué pecado tendría? ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Uy, ese debe andar mal con Dios. Cosas así como esa. Si alguien tiene algún problema, un conflicto familiar, algo debe estar haciendo. Que Dios lo tiene, mire, ahí lo tiene en la mira. Todas esas cosas. Entonces vemos a alguien enfermo como los amigos de Job, que lo vieron enfermo y pensaban que Job era un pecador. Así todo el mundo piensa de esa manera, porque tenemos en la mente un Dios castigador. Uno llega a decir, Dios es amor, pero nunca falta quien diga, pero es fuego consumidor. Nunca falta quien diga que Dios es un asesino, que Dios es un Dios, un dictador, que está ahí todo el tiempo pendiente a ver quién peca para destruirlo y destrozarlo. Ese es el concepto que tenemos. Entonces, ¿cómo puedo creer yo que voy a prosperar, que voy a lograr una gran hazaña, que voy a lograr algo maravilloso en la vida cuando tengo encima de mí un Dios que anda viendo la primera que falla para castigarme? Es imposible que lo logre de esa manera. Y estamos acostumbrados a tener en la mente todo el estereotipo del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, empezando por Adán y Eva. Pecaron fuera del Edén. Cosas así como esas. Las leyes del talión en los tiempos de Moisés. Y a veces no estudiamos la Biblia bien en el contexto correcto que tiene que ser. Por eso no entendemos las cosas que Dios hacía en aquel tiempo. Porque aquella época, 4000 años atrás, no es lo mismo que en el siglo XXI. Jamás. Es imposible. Había una gran barbarie. Por eso Dios tenía que poner la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Porque en aquel tiempo lo que habían era cavernícolas. Que no sabían de leyes, que no sabían de costumbres, que no sabían de buenos modales, que no sabían de bondad, que no sabían absolutamente nada. Dios tenía que reeducar a la humanidad. Entonces es muy diferente la ley del talión en aquel tiempo a la ley del talión en este tiempo. Por eso Jesucristo no vino para cambiar las cosas. Mire lo que dice, yo no he venido a cambiar, Jesús dijo, no he venido a cambiar ni una coma ni una tilde de la ley. Y entonces la gente no entendía eso. Y la gente no lo sigue entendiendo porque tenemos la mente del Dios de Moisés, tenemos la mente del Dios de Adán, tenemos la mente del Dios de Abraham, tenemos la mente del Dios de Jacob, del Dios de David, de todos esos dioses de los jueces. Entonces tenemos esa mente de ese Dios que solo castiga, que solo está bravo con su pueblo. No, ¿y por qué no leemos los profetas cuando dice, Israel con amor eterno te ha amado? Por eso no te he consumido, por eso no te he acabado. Porque no tenemos en cuenta que tenemos un Dios sumamente compasivo y misericordioso. Ya no es Jehová de los ejércitos, es Abba Padre. Por eso Jesucristo vino. Jesús no vino a cambiar la ley, pero vino a mostrarnos un camino más excelente. Vino a mostrarnos el verdadero rostro de Dios. Por eso Tomás y uno de sus discípulos le dicen, Señor, muéstranos al Padre. Le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, hijo, llevas tanto tiempo conmigo y no lo ves. ¿No crees que el Padre es en mí y yo en Él? Entonces querían conocer a Dios. Querían conocer al Padre y no lo veían a través de Jesús. El amor, la compasión, la entrega, la dedicación, sanando enfermo, alimentando al cautivo, liberando al cautivo, sanando al oprimido de corazón. Y no podían entenderlo porque en su mente estaba la mente de un Dios bravo, de un Dios molesto, de un Dios fuerte y castigador, Jehová de los ejércitos, algo así. Por eso cuando Jesús viene, los fariseos se molestaban porque Jesús le decía, Padre, papito mío, Padre nuestro que estás en los cielos.
Y es lo que nosotros no logramos entender hasta que no cambiemos ese concepto que tenemos de ese Dios. Porque estamos acostumbrados a la ley del talión. Y sin embargo, a veces minimizamos a Jesús como que Jesús sí fuera ley. Y Pablo o cualquiera del Antiguo Testamento, Elías, Eliseo, fueran como más fuertes que Jesús. Y no es así. Incluso Jesús puso más difícil la ley del talión. Cuando dijo ojo por ojo y diente por diente. Jesús dijo, oíste que fue dicho, que odiarás a tus enemigos. Mas yo os digo, amarás a tus enemigos y bendecirás a aquellos que los maldicen y los ultrajen. ¿Qué es más fácil? ¿Vengarse de alguien que te hizo daño o perdonar al que te hizo daño? Lógico que es más fácil. Es más fácil vengarse. Es mucho más fácil. Pero qué difícil es perdonar a aquel que te persigue, a aquel que te ultraja. Entonces pensamos que las enseñanzas de Jesús son light y pensamos que son muy efímeras y están por encima o muy livianas, diría otro, o muy livianas. Pero no es así. Las enseñanzas de Jesús fue más difícil. Antes la gente, el adulterio, la gente miraba y observaba y llegaba y decía, wow, decía, aquel que mire, por ejemplo, no codiciarás la mujer del prójimo, dice la Escritura. Y Jesús dijo, oíste que fue dicho no codiciarás la mujer del prójimo. Pero yo te digo que con solo mirarla, ya pecaste con ella en el corazón. Entonces es mucho más complicado ahora, pero más lleno de amor. Pero nosotros tenemos en la mente un Dios que castiga, un Dios que mata, un Dios que destruye. Y ya es bueno, hermano, de dejar de echarle la culpa a Dios de toda la maldad que hay en la humanidad. Ahora todo lo que pasa es malo y los fariseos lo hacían. Un día Jesús estaba sentado y estaba un ciego delante de ellos. Y en el momento que estaba un ciego delante de ellos, Jesucristo llegó y dijo estas palabras. Jesucristo llegó y dijo estas palabras. Este hombre que está aquí ciego, ¿por qué está ciego? ¿Porque pecaron sus padres? ¿Porque pecó él o su descendencia? Y la gente se preguntaba eso. Y Jesús dijo, no, él está ciego aquí para yo sanarlo y para que Dios sea glorificado. Entonces tenemos un concepto de que ese ciego estaba ciego porque Dios lo estaba castigando. Entonces la maldad de la humanidad, toda la maldad que hay en este mundo, se la echamos a Dios, se la echamos a Jesús. Y es por eso, ¿cómo creen ustedes que vamos a recibir un milagro? ¿Cómo creen ustedes que nos vamos a levantar con una fe inquebrantable? ¿Cómo creen ustedes que nos vamos a levantar una fe para lograr cosas, señales, milagros y prodigios? Cuando tenemos en la mente que Dios está bravo con nosotros. Cuando tenemos en la mente que Dios es un Dios castigador. Cuando tenemos en la mente que Dios es un asesino. Cuando tenemos en la mente que Dios destruye, que Dios destroza. Fuego consumidor. Pero se nos olvida que Dios es amor. La Biblia dice en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. O sea, amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Y miren lo que dice el segundo párrafo. Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. O sea, el propósito de Jesús en el tiempo de esta gracia, en el tiempo de esta misericordia, es que la gente se salve, es que la gente se levante, que la gente se restaure. Entonces no podemos tener en cuenta en este tiempo a ese Dios que solo está encima dándole y dándole y dándole. Y es por eso que habemos tantos cristianos en la iglesia que llegamos, pastor, ¿qué pasa? Es que el diablo me zarandeó, es que el diablo me tiene aquí, es que Dios me tiene prisionado. Hasta el diablo es inocente. En este sentido, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al diablo, nos echamos la culpa a nosotros mismos. Ya es hora de levantarse y creer que Dios no tiene nada que ver. Dios tiene planes de bien para de nosotros y no de mal. Así que tú que me estás oyendo hoy, si realmente quieres alcanzar grandes cosas por medio de la fe, tienes que comenzar a creer que Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo y que sus misericordias son nuevas cada día. Por eso mañana lunes te vas a levantar y vas a decir gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Y yo quiero tomar tiempo, y he tomado tiempo en esta parte para darte a entender por medio de las Escrituras, de un repaso de las Escrituras, que nuestro Dios no es un Dios malo,
que nuestro Dios no es un Dios castigador, que nuestro Dios no es un Dios que en este tiempo sí va a juzgar a los vivos y a los muertos. En el fin de los tiempos sí va a juzgar. Cada hombre dará cuenta ante Dios por sus pecados. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí, es verdad, es correcto, es escritural, es bíblico. Pero también es bíblico el perdón, también es bíblico el amor, también es bíblico la misericordia. Y tenemos que mostrar un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, un Dios compasivo. Por eso es que la gente no puede entender de que Dios obra milagros y prodigios y maravillas, y mucho menos va a entender que Dios va a obrar a favor de nosotros, o vamos a entender que Dios va a obrar a favor de nosotros cuando tenemos ese concepto. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, ahí en casa, a su esposo, a su esposa, a su familia, a los hermanos que están ahí, díganle, por favor, díganle, Dios es bueno. Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es tu Padre. Y ya es hora de que dejes de ver a Dios como Jehová de los ejércitos y comiences a ver a Dios como el Dios compasivo, lleno de amor, que te cuida, que te sustenta, incluso más que a los pajaritos, que ni aún Salomón con toda su grandeza se vistió como uno de ellos. Cuánto más ustedes valen. Es hora de que nosotros tomemos nuestro valor delante de nuestro Creador, delante de nuestro Padre. Entender que para Dios nosotros somos valiosos, somos tan valiosos somos nosotros para Él, toda la humanidad, que dio a su Hijo unigénito por todos nosotros en la cruz del Calvario, que el mismo Dios se hizo hombre en la figura de Jesús para poder salvar a su creación, para poder salvar a toda la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero compartir con ustedes un texto bíblico que llamó muchísimo la atención, un texto bíblico que bendijo mi vida de una manera especial. Y es que hemos venido hablando en el libro de Lucas, hemos venido hablando sobre la fe del centurión, sobre diferentes tipos de fe, pero aquí hubo un milagro, porque esta es una mañana de milagro. Esta semana, a partir de mañana lunes, será una mañana y una semana de milagro. Pero hubo un milagro aquí que llamó la atención de mi vida, porque estamos hablando de que los milagros son porque tienes que ponerlo por fe, tienes que ponerlo por obra, que tienes que creer, que tienes que levantarte, que tienes que tener actitud, que tienes que luchar. Pero hay milagros que tú no te los esperas. Hay milagros que jamás te lo imaginaste. Hay milagros no que sean imposibles, sino que jamás te imaginaste que te tocaría hacerlo, que te tocaría a ti. Y en Lucas capítulo 7 hay una historia de la viuda de Naín. En el versículo 11 dice: poco después Jesús, acompañado de mucha gente y de sus discípulos, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto. Se trataba del único hijo de una viuda, imagínense, único hijo de una viuda, a quien acompañaba mucha gente del pueblo. Lo acompañaba mucha gente del pueblo porque los historiadores dicen que cuando una viuda se le moría un hijo, quedaba totalmente sola, que era un gran pesar, y todo el pueblo se agolpaba a compadecerse de la viuda y la acompañaban en el dolor y el luto que estaba viviendo. Esa viuda no le tocaba a otra más que comenzar a mendigar porque no tenía esposo, y el único hijo que tenía, que la podía mantener, había fallecido. Entonces era una tragedia lo que había sucedido para esa mujer. Y dice el versículo 13 que al verla el Señor tuvo compasión de ella. Oh, me encanta esa parte. Dice, tuvo compasión de ella. Así que voltéese al que tiene al lado y dígale, Jesús tuvo compasión de ella. Mire lo que dice la Escritura, que tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Se acercó luego y tocó la camilla. Mire lo que hizo Jesús. Toca la camilla donde está el muerto. Los que la llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. Entonces el muerto se levantó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. La gente se llenó de miedo y alababa a Dios y decía, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Lo que Jesús ha hecho se supo por toda Judea y sus alrededores. Extraordinario milagro. Lo primero que me llama muchísimo la atención es la manera como Jesús se le acerca a la viuda. Y se le acerca porque tuvo compasión de ella. Pero me llama más la atención cuando Jesús dice que tocó la camilla donde estaba el muerto. Eso era violar totalmente las leyes que todos los fariseos habían puesto. La persona que tocaba un muerto, si había un muerto y tocaba la camilla era inmunda. Y el que tocaba la camilla también era inmundo. Por eso los familiares más allegados eran los que corrían el riesgo
para poder preparar el muerto y poder vendarlo y llenarlo de todo lo que tienen que llenarlo para que huela bien y poder hacer todo el cortejo fúnebre, tenían que arriesgarse a ser inmundo por un tiempo. Jesús no le importó eso. Imagínense el amor de Jesús, la compasión de Jesús, que dice la Escritura que por encima de todas esas leyes tocó la camilla, y como tocó la camilla, tocó al muerto y le dijo: a ti te digo, levántate. Y de inmediato resucitó. Lo que sorprende aquí no es la resurrección del joven. Lo que sorprende aquí es que dice la Escritura que Jesús tuvo compasión de ella, de la viuda. Tuvo compasión, se le acercó y le dijo: no llores. Y como le dijo no llores, se acercó el muerto y le hizo el milagro. Les voy a decir algo, esa señora jamás se imaginó lo que le iba a suceder. Primero ella no pidió un milagro, ella no empezó a llorar: ay Señor, ayúdame, o ni se le tiró a los pies de Jesús. A lo mejor ni conocía a Jesús, a lo mejor primera vez que oía hablar de él, a lo mejor primera vez que escuchaba de Jesús, a lo mejor ni lo vio, sino que estaban pasando y Jesús fue el que se le acercó y le dijo: ¿sabes qué? No llores, yo voy a hacer un milagro en tu vida. Ella no pidió milagro, ella no pidió en oración, ella no pidió en ayuno. Imagínense, si Jesús le pudo hacer a ella un milagro sin ayunar, sin orar, sin rogarle, sin pedirle, sin humillarle, ¿cómo podemos decir que Jesús no es bueno? ¿Cómo podemos decir que no tenemos un Dios maravilloso, que no tenemos un Dios compasivo? Dice que tuvo compasión. Yo estuve investigando lo que significa la palabra compasión. Y la palabra compasión significa tener el dolor de otro, sufrir el sufrimiento de otro. Y este sufrimiento te lleva a la acción de querer aliviar su dolor, de querer ayudarlo en su dolor. ¿Qué significa esto? Que la palabra compasión significa que a ti te duele lo que otro está pasando y al mismo tiempo haces algo por aliviar ese dolor. Y eso fue lo que Jesús hizo. Ahora, si usted ve a un pobre en la calle que está sufriendo y usted dice: ay, pobrecito, mira, no tiene nada que comer, pero sigue de largo, usted no es una persona compasiva. Yo no soy una persona compasiva. Es decir, que si vemos a alguien en la calle por una necesidad y solamente nos duele en el corazón y decimos: ay, pobrecito, y no le damos ni un pesito para que se llene la barriga, no le compramos ni siquiera un pan, no le damos ni siquiera un plato de comida, nosotros no tenemos compasión, nada. Eso, mire, usted puede llorar: ay, me da un dolor ese hombre ahí en la calle. Pero si usted no le dio ni un bolívar, ni un dólar, ni le compró un pan, un refresco, un agua, un jugo, para que este hombre se alimentara, entonces eso no es compasión. Porque la verdadera compasión te lleva a una acción. Imagínese a Jesús delante de María, y dice que Jesús lloró, Juan capítulo 11, y Jesús lloró en la tumba. María cree que resucitará. Sí, Señor, en el día postrero. Oye, María, te consuelo. Y Jesús llora y le da dolor y le da tristeza y chao, nos vemos. No hubiese sido compasión. Dice que Jesús tuvo compasión. No hubiese sido compasión si Jesús, después de consolar a María, se voltea a la tumba y grita: Lázaro, sal fuera, y lo resucitó. Eso es compasión. Tener compasión es eso. La Escritura nos enseña desde el Sermón del Monte, en todos los evangelios, nos enseña algo extraordinario, que mientras Jesús estaba con la multitud, dice que Jesús tuvo compasión de ella. Por tres cosas Jesús tuvo compasión de la multitud. Uno, porque no tenían no tenían pastor y andaban dispersas como ovejas sin pastor. Por eso esa compasión y ese dolor de Jesús, ver la necesidad espiritual de la gente. Al ver esa necesidad espiritual, Jesús llegó y formó a sus 12, a sus discípulos, y los envió a predicar para que cuidaran. Eso es compasión. Le dolió y entonces tomó una acción para poder ayudar en la situación en que estaba viviendo la multitud. No solamente tuvo compasión porque no tenían pastores, sino que llegó y tuvo compasión porque tenían hambre. Le dice a sus discípulos: tengo compasión de ellos, me compadezco de ellos, porque no han comido, llevan días conmigo en el desierto, denle vosotros de comer. Y miren los incompasivos de los discípulos. Así somos nosotros muchas veces con el Señor. Y digo: no, ¿y cómo? Despídelos, que se vayan para su casa, eso no es problema de nosotros. Ellos que vayan y compren, Jesús, están en el desierto. ¿Qué tienen ahí? Unos panes. Y hubo el milagro de la multiplicación. Entonces Jesús tuvo compasión porque la gente tuvo hambre y los alimentó. Es decir, la compasión los llevó a una acción. Eso es verdadera compasión. Y dice también la Escritura ahí mismo que Jesús tuvo compasión de muchos de ellos y por eso los sanó. Entonces, tuvo compasión por los enfermos y los sanó. Tuvo compasión porque tenía hambre y lo alimentó. Tuvo compasión porque el que no estaba siendo pastoreado y le dio pastores y líderes.
Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que no tenemos a un Dios compasivo? Imagínense esta viuda. Este es un milagro inesperado. Este es un milagro inesperado. ¿Qué se iba a imaginar esta señora? Que su hijo iba a resucitar. Ese es un milagro familiar, ese es un milagro espiritual, ese es un milagro financiero. Mire, ese hombre se resucita hoy y mañana sale a trabajar, a mantener a su mamá. O sea, es un milagro extraordinario, pero lo más extraordinario es la compasión. Dice que Jesús tuvo compasión, porque Jesús es un Dios amoroso, es un Dios compasivo, es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de misericordia. No es el Dios castigador que nosotros pensamos, es un Dios lleno de misericordia. Y esta viuda, Jesús lo demostró a través de esta viuda. Nadie le pidió el milagro. Ella no le rogó como la otra que se tiró del manto, del flujo. No, esta simplemente estaba quebrada, estaba partida, estaba destruida en su dolor. Y al ver el dolor de ella, Jesús tuvo compasión y dijo: Dios mío, esta viuda quedó sola, no tiene marido, ahora no tiene hijo. Esto es una injusticia. Y se abalanzó e hizo el milagro. Yo no sé cómo esté tu vida hoy. Yo no sé cómo está tu manera de pensar de Dios. Yo no sé cuál es el concepto que todos nosotros, ustedes tienen ahí, los que me están escuchando de Dios. Pero yo vengo para decirte hoy que Dios es un Dios de milagros. Sí, es verdad que es un Dios poderoso. Sí, tienes razón. Que es un Dios que todo lo puede. Sí, correcto. Pero lo más importante que quiero que entiendas hoy en este mensaje es que Dios es bueno todo el tiempo. Que va a hacer milagros inesperados en tu vida. De que Dios es maravilloso. Dios es un Dios bondadoso, lleno de bondad, que sus misericordias son nuevas cada día. Dios es un Dios que puede salvar tu alma. Dios es un Dios que puede restaurar tu matrimonio. Dios es un Dios que puede restaurar tu economía, salvar tu negocio, tu empresa, rescatar a tus hijos de donde estén metidos. No importa las circunstancias que estés viviendo, pero si tú crees, todo es posible. Pero no solamente si no crees. Hay momentos en nuestra vida que no tenemos tiempo para creer. Hay momentos en nuestra vida como la de esta viuda, que estaba quebrada, que estaba partida, que estaba rota, que estaba totalmente desconsolada, destruida. Esta mujer en su dolor no tenía tiempo para pensar en un milagro. Esta mujer en su dolor no tenía tiempo para andar averiguando chismes. ¿Quién es el último sanador? ¿Quién es el último Mesías que se ha levantado? Esta mujer no tenía absolutamente tiempo, nada para eso. Su dolor, su rompimiento, su quebranto era tan fuerte, pero tan fuerte, que llamó la atención del Señor. Y dijo: esta mujer hay que sanarla. Esta mujer necesita un milagro. Y ahí vino el milagro del Señor. Y yo siento el Espíritu Santo hoy en este lugar. Yo siento el Espíritu de Dios cuando veo esta palabra. Y veo la manera como Jesús, con tanto amor y con tanta compasión, se acercó a la mujer y le dijo: no llores, no llores. Y yo no sé cómo está tu alma ahí, pero yo siento un quebranto aquí en mi corazón. Yo no sé cómo está tu espíritu, no sé cómo está tu hogar, no sé cómo está tu familia, yo no sé cómo está tu economía. A lo mejor estás ahí en este momento y sientes ganas de llorar y sientes un quebranto, o has pasado toda la semana quebrantado, roto de corazón, te encuentras quebrado, te encuentras partido, te encuentras que eres una vasija destrozada. Como dice la parábola del alfarero, dice que la vasija se rompió, pero se rompió en las manos del Señor. A lo mejor tú te has quebrado, a lo mejor te has partido, a lo mejor por dentro estás destrozado, inconsolable y no tienes tiempo para un milagro. Has escuchado todas estas series de la fe y sigues igual porque tu dolor y tu congoja no te deja escuchar la palabra. Ahogan la fe, ahogan la semilla, ahogan la palabra. Pero en medio de ese dolor, en medio de ese oír, en medio de esas circunstancias, hace un Dios compasivo, hay un Dios misericordioso, hay un Dios bueno, hay un Padre bueno que va a obrar bien para ti. Así que ahí donde estás, hoy vas a recibir esta palabra. Esta palabra es para ti que me estás mirando, que me estás oyendo. Esta es una palabra. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios va a obrar un milagro. No te los esperaba. Hay milagros que no te esperabas en tu vida, hay cosas que diste por perdida. Esta mujer dio por perdida a su hijo. Esta mujer lloraba desconsolada porque sabía que nadie le iba a devolver a su hijo, pero inesperadamente irrumpió el Señor. Ella no lo estaba esperando. A lo mejor tú no estás esperando, a lo mejor tú dijiste: esto no tiene solución. A lo mejor tú dijiste: esto ya no se acomoda. A lo mejor dijiste: esto no se va a arreglar jamás. Y en ese momento que lo dijiste, de tu dolor, de tu tristeza, Jesús te miró, se compadeció de ti. Hoy te dice: no llores,
No llores. Te sientes quebrado, te sientes quebrantado. No llores, porque Dios va a hacer un milagro que no te espera. Dios va a obrar a favor tuyo. Dios va a obrar dentro de ti, dentro de tu hogar, dentro de tu familia. No te imaginas lo que Dios va a hacer, ni tú ni yo, porque cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, son los que Dios tiene preparados para sus hijos. Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Así que ahí donde estás, en lo más profundo de tu corazón, solamente cree que todo es posible. Y si no tienes tiempo para creer, porque el dolor ha alcanzado tu corazón. Y si no tienes tiempo para creer, porque la vida se te ha quebrado. Si no tienes tiempo para creer, porque tienes el alma rota, porque tienes el corazón herido, porque has pasado por circunstancias que nadie sabe ni se imagina, solo Dios. Jesús voltea a mirarte hoy a través de este mensaje y te dice: no llores. Se va a acercar, va a tocar tu problema y lo va a resucitar, y lo va a levantar, lo va a restaurar y lo va a corregir. La Escritura dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que si estás sufriendo, si estás llorando, si estás pasando por esas circunstancias, la presencia de Dios va a comenzar a tocar tu casa, tu hogar, tu vida y tu familia. Ahí donde está, el Espíritu Santo está comenzando a llenarte. Vas a sentir ese deseo de llorar, está bien. Vas a sentir esa paz, esa alegría, ese gozo, está bien. Es Dios quien está a tu lado. Es Dios quien está contigo. Y está contigo, volteó a mirarte y te dice: no llores más. Volteó a mirarte y te dice: tranquila que yo estoy aquí. Volteó a mirarte, se compadeció de ti. Y cuando Dios se compadece, significa que lo va a hacer, que va a actuar, que no se va a quedar en promesa. Y Dios ha decidido actuar a favor de tu matrimonio, ha decidido actuar a favor de tu economía, ha decidido actuar a favor de tu pobreza, ha decidido actuar a favor de tus hijos, de tu casa, de tu hogar, de tu ministerio, de tu iglesia, pastor, de tu familia, de tu liderazgo, de tu grupo. Dios ha decidido actuar. Él habita con el quebrantado. Él habita con el humilde de espíritu. Así que su presencia en este momento oro para que pueda llegar a tu casa, para que pueda llegar a tu hogar. Mientras adoramos a Dios, ahí donde estás, si te puedes poner en pie con tus seres queridos, si te puedes levantar, tomar de la mano, vamos a orar en este momento para que la presencia de Dios inunde tu vida. No te lo esperabas, no te lo creías, ni te lo imaginabas. Jamás te imaginaste que Dios podía hacer un milagro en tu vida sin que se lo pidiera. Hay cosas que dejaste en el pasado, cosas sin concluir. Yo siento en mi espíritu decirte hoy, hay unas personas que me están mirando que hay cosas que dejaron en el pasado, destruidas, acabadas, cosas sin concluir, negocios sin terminar, que los dieron por muerto. Y hoy Dios te dice: no llores. Y hoy Dios resucita tu sueño. Hoy Dios resucita tu visión. Hoy Dios resucita tu negocio. Hoy Dios resucita tu matrimonio, tu casa, tu hogar. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, yo oro para que tu presencia, Señor, habite con el quebrantado y humilde de corazón. Señor, yo oro por los que están quebrados en este momento. Yo oro por los que han sido criticados, juzgados, señalados, por los que han sido mal enseñados. Yo oro por todos aquellos y te pedimos perdón las veces, Señor, que te juzgamos creyendo que eras un Dios lleno de rabia, lleno de odio y misericordia, que le falta amor. Y hoy hemos entendido que no es así. Así como volteaste a mirar a esas viudas, Señor, y resucitaste a tu hijo. Señor, hay milagros que los que me están oyendo no los están esperando, pero tú obras milagros inesperados, Señor. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tu presencia los acompañe, que tu presencia los lleve, que tu presencia los inunde donde quiera que estén, Señor. Sana sus heridas, sana sus corazones, sana su familia, sana su economía. Resucita, Señor, todo aquello que esté muerto. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Es un gusto poder compartir con ustedes. Ha sido una gran bendición. Así que lo esperamos para el próximo domingo, y que esta bendición arrope no solamente su vida, sino la vida de todos los que están a su alrededor. Esta semana tenemos momentos especiales, así que anímese y crea que esta semana es una semana de milagros inesperados. Hay cosas que no te imaginas. Escúchame bien, me despido con esta. Dios los va a sorprender. Dios nos va a sorprender. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los amamos. Hasta la próxima.
Iglesia, llegamos al final de este servicio en línea, pero prepárate porque la próxima semana venimos con más. Lo mejor aún está por venir. Recuerda, somos la Iglesia Príncipe de Paz y te amamos.